La Estatua de la Libertad es uno de los símbolos más reconocidos y admirados en todo el planeta, un monumento que representa la libertad, la democracia y la esperanza para millones de personas. Pero detrás de su imagen imponente y su mensaje universal, se esconden secretos, enigmas y hechos que siguen sin tener una explicación clara, incluso en la actualidad. A lo largo de más de 130 años de historia, han surgido dudas sobre quién fue su verdadero modelo. ¿Qué hay oculto dentro de su estructura? ¿Por qué cambió de color? ¿Dónde se encuentra su antorcha original? ¿Y qué significan los extraños sucesos que se han reportado en sus alrededores? En este recorrido, analizaremos cada uno de estos misterios, repasaremos las teorías que han surgido con el paso del tiempo y veremos por qué, a pesar de los avances de la ciencia, la historia y la investigación, aún no se ha podido desvelar la verdad sobre cada uno de estos puntos. Algunos son simples incógnitas históricas, mientras que otros han generado leyendas y relatos que han perdurado durante generaciones. Todos ellos nos invitan a mirar más allá de lo que vemos a simple vista y a preguntarnos, ¿realmente conocemos todo sobre este monumento que se ha convertido en parte de la identidad de una nación? Acompáñanos a descubrir los enigmas que la Estatua de la Libertad ha guardado durante años y reflexiona sobre por qué algunos secretos siguen permaneciendo ocultos, esperando a ser desvelados algún día. Misterio 1. ¿Quién fue el verdadero modelo de su rostro? Uno de los enigmas más antiguos y debatidos de este monumento es la identidad de la persona que sirvió de inspiración para esculpir sus rasgos faciales. El escultor Frédéric Auguste Bartholdi nunca dejó registros claros y oficiales sobre quién fue la persona que tomó como referencia. Existen varias teorías que se han mantenido durante más de 130 años, pero ninguna ha podido ser demostrada con total certeza. Algunos expertos afirman que se inspiró en su propia madre, Charlotte Bartholdi, argumentando que los rasgos suaves, la mirada serena y la expresión compasiva coinciden con descripciones que se tienen de ella. Otras hipótesis señalan que pudo basarse en una mujer campesina de origen norteafricano, lo cual tendría sentido si tomamos en cuenta que el proyecto original pretendía representar la libertad que llegaría a los pueblos oprimidos. También se ha mencionado que pudo haber usado como modelo a la diosa griega Hécate, asociada a la luz y la libertad. Hasta hoy no se han encontrado documentos, cartas o evidencias físicas que confirmen cuál de estas opciones es la correcta. Lo único que sabemos es que Bartholdi decidió darle a su creación una apariencia maternal y protectora, pero el origen exacto de su rostro sigue siendo un secreto que el tiempo no ha logrado desvelar. Misterio 2. ¿Qué hay oculto dentro de su pedestal? Bajo los pies de la figura, dentro de la gran estructura que sirve de base y soporte, se encuentra una zona que ha sido poco explorada y que guarda numerosas leyendas y teorías. Se sabe que allí se aloja una especie de cámara secreta, pero su contenido exacto, su diseño original y el propósito para el que fue construida siguen siendo un misterio para la mayoría de las personas. Se cuenta que cuando se inauguró el monumento en 1886, se colocaron objetos de la época, monedas, documentos históricos, textos sobre la vida en Estados Unidos y objetos que representaban la cultura y la sociedad de finales del siglo XIX. Sin embargo, no se sabe si esos elementos siguen allí, si fueron retirados o si se añadieron otros objetos con el paso de los años sin que se diera cuenta a la opinión pública. Existen informes de visitas y registros oficiales que mencionan que la cámara tiene compartimentos ocultos, puertas que se cierran automáticamente y estructuras que no han podido ser totalmente inspeccionadas por motivos de seguridad o acceso restringido. Algunos investigadores creen que allí se guardan mensajes secretos, planos originales del proyecto, o incluso objetos que el escultor decidió ocultar por razones que nunca se han explicado. A pesar de los intentos de escaneo y estudio, el interior del pedestal sigue siendo un espacio en gran parte desconocido y lleno de incógnitas. Misterio 3. El cambio de color y su significado oculto. Cuando la Estatua de la Libertad se inauguró, su superficie tenía un tono marrón y brillante, muy similar al cobre puro. Con el paso de los años, comenzó a cambiar de color hasta adquirir ese tono verde azulado que la caracteriza hoy en día. Lo que parecía un simple proceso de oxidación se convirtió en un misterio cuando surgieron teorías sobre si ese cambio era casual
o si tenía un significado simbólico que nadie ha logrado interpretar del todo. Durante décadas hubo debates sobre si era necesario pintarla de nuevo para recuperar su color original, pero con el tiempo se descubrió que esa capa verde protege el metal de la corrosión. Sin embargo, lo que sigue sin tener una respuesta clara es por qué el escultor decidió usar cobre como material principal, y si ese cambio de color estaba planeado desde el principio. Algunos expertos sugieren que el tono verde representa la esperanza, la renovación y la vida, mientras que otros creen que es solo un fenómeno químico sin mayor importancia. Lo curioso es que a lo largo de la historia se han registrado cambios sutiles en su color en diferentes épocas, y no se ha podido explicar por qué ocurren en momentos específicos. Incluso hoy en día, los científicos siguen estudiando la composición de su superficie, pero siguen sin tener respuestas definitivas sobre por qué cambió de color y si ese cambio formaba parte del mensaje que el monumento quería transmitir. Misterio 4. El destino de la antorcha original. La antorcha que vemos hoy en día en la mano de la figura no es la misma que se colocó en su inauguración. Fue reemplazada en 1986 por una versión recubierta con oro de 24 quilates. Pero, ¿qué pasó con la antorcha original? Su paradero exacto sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia del monumento. Se sabe que la antorcha original tenía un sistema de iluminación complejo, con cristales y lámparas que permitían que se viera desde el mar, funcionando como una especie de faro. Sin embargo, con el paso de los años sufrió daños por la intemperie y por accidentes, por lo que se decidió cambiarla. Pero desde que se retiró, hay muchas versiones sobre dónde se encuentra. Algunos dicen que se guarda en un museo, otros afirman que está oculta en algún lugar de la isla, y hay quienes creen que fue vendida o destruida sin que se tenga constancia oficial. No existen registros claros sobre el proceso de su retirada, su transporte ni su almacenamiento. Incluso hay teorías que sugieren que pudo haber sido modificada o reparada en secreto y que parte de ella sigue integrada en la estructura actual. Hasta hoy, las autoridades no han dado información definitiva sobre su paradero, y muchos expertos creen que la verdad sobre dónde se encuentra sigue oculta, convirtiéndose en un secreto que el tiempo ha mantenido en silencio. Misterio 5. Fenómenos extraños y apariciones. A lo largo de más de un siglo, han surgido numerosos relatos de personas que han visitado la isla o trabajado en el monumento y que han afirmado haber presenciado hechos que no tienen explicación lógica ni científica. Estos sucesos han permanecido sin ser confirmados ni desmentidos, convirtiéndose en misterios que siguen circulando entre quienes conocen la historia del lugar. Se han reportado luces extrañas que aparecen y desaparecen en la corona o en la parte superior del monumento, ruidos extraños que se escuchan por la noche sin que se encuentre su origen, y figuras que se han visto caminando por los pasillos o por la isla y que desaparecen de repente. También hay relatos de personas que han sentido presencias extrañas, cambios repentinos en la temperatura o sensaciones de inquietud sin ninguna causa aparente. Algunos atribuyen estos hechos a la historia de la isla, que antes de ser el lugar donde se ubica el monumento, fue un sitio con eventos trágicos, naufragios y muertes. Otros creen que son producto de la imaginación o de condiciones naturales, pero hasta hoy no hay estudios ni pruebas que puedan explicar estos sucesos de forma definitiva. Lo cierto es que estos relatos se han mantenido vivos durante décadas y siguen siendo un misterio que añade un toque de intriga a uno de los monumentos más famosos. Misterio 6. El significado oculto de las cadenas rotas en sus pies. Uno de los detalles más visibles pero menos analizados del monumento son las cadenas que tiene a los pies, que aparecen rotas y tiradas en el suelo. A simple vista, parece un símbolo claro de libertad y liberación de la esclavitud, pero muchos expertos y estudiosos han cuestionado si su significado es realmente el que se conoce universalmente, o si encierra otro mensaje más profundo o diferente al que se ha difundido. Existen dudas sobre por qué el escultor decidió representarlas de esa forma, si formaban parte del diseño original desde el principio o si se añadieron en una etapa posterior del proyecto. Algunos investigadores sugieren que las cadenas podrían hacer referencia a situaciones históricas que no están directamente relacionadas con la esclavitud, o que representan la liberación de otras formas de opresión que no han sido mencionadas en los documentos oficiales. También se debate si el hecho de que estén rotas simboliza solo el pasado superado
o si tiene una implicación futura o espiritual que aún no se ha interpretado correctamente. Hasta la fecha, no hay una explicación única y aceptada por todos sobre el sentido exacto de este elemento, y las diferentes interpretaciones han generado discusiones que siguen abiertas. Lo que parece claro es que no es un detalle casual, pero su verdadero mensaje sigue siendo un enigma que cada vez más personas intentan descifrar. Misterio 7. El origen de los planos originales y sus modificaciones. Se sabe que Frederick August Bartholdi creó los planos y diseños para el monumento antes de comenzar su construcción, pero muchos de estos documentos han desaparecido o han sido modificados a lo largo del tiempo, lo que ha generado dudas sobre cómo era realmente la obra pensada por su creador y qué cambios se introdujeron sin que se haya dejado constancia clara. Existen versiones que difieren entre sí en aspectos como las proporciones exactas, los detalles decorativos, el sistema de iluminación original y el diseño de algunas partes de la estructura. Algunos expertos creen que hubo cambios importantes que no se registraron oficialmente, ya sea por decisiones políticas, por limitaciones técnicas o por acuerdos entre las partes involucradas en el proyecto. También se ha preguntado si existen planos ocultos que nunca se han hecho públicos o si se han perdido para siempre sin que se sepa qué información contenían. A pesar de los esfuerzos por recuperar y analizar todos los documentos relacionados, todavía hay diferencias entre las versiones existentes y no se ha logrado establecer cuál es la más fiel a la idea original del escultor. Esta falta de claridad sobre los orígenes exactos del diseño sigue siendo un misterio que hace que incluso la apariencia misma del monumento sea objeto de debate. Y hasta aquí llegamos con estos 7 misterios increíbles de la Estatua de la Libertad. Si este contenido te ha gustado, regálame un like, es la mejor forma de saber que te gusta lo que hago. Si todavía no formas parte de esta gran comunidad de amantes de lo desconocido, los misterios y la historia, este es tu momento. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de los próximos videos llenos de enigmas, curiosidades y secretos del mundo. Y no olvides activar la campanita, así te llegarán todas las notificaciones en cuanto suba nuevo contenido. Gracias por verme.